Gracias. Estoy grabando. ¿Se me ha olvidado? Bien. Entonces, recordando. Nosotros, por el solo hecho de ser humanos, que tenemos ascendientes desde hace miles de años, etc., hemos ido acumulando en nuestro repertorio de linfocitos B una gran variabilidad de anticuerpos. Por lo tanto, tenemos muchos linfocitos B que son capaces de reconocer a muchas enfermedades antiguas. Cuando nos enfrentamos frente a una enfermedad nueva, como este COVID, y probablemente la que viene después, que son estos chanchos que salieron ahora, que también tienen potencial pandémico, nuestro sistema inmune no tiene todavía en su repertorio anticuerpos de este estilo. Ya, no tiene todavía dentro del repertorio un mecanismo genético para generar estos anticuerpos. Por eso es que cada cierto tiempo van apareciendo estos brotes epidémicos cuando la población humana se ve enfrentada a nuevos agentes patógenos. Lo que no quiere decir, ojo con eso, que la población en su conjunto aprenda cómo defenderse. Lo que pasa es que hay un mayor porcentaje de la población que va a tener esos anticuerpos dentro de su pool. No todos. Por eso es que de todos modos hay personas que van a enfermar. Por eso es que, por ejemplo, para citar una pandemia que es endémica, o sea, una pandemia que está todos los años, en el caso de la influenza, todos los años se vacuna a población de riesgo. La población de riesgo van a ser los niños que no se han enfrentado a este virus antes, y normalmente también son los adultos mayores y las mujeres embarazadas, por su condición innata o natural, perdón, de vulnerabilidad. Pero la población adulta, sana en general, no se vacuna. Sin embargo, por variabilidad genética, podría haber dentro de esa población no vacunada personas que son sensibles. Y por lo tanto esas personas podrían enfermarse y esas personas podrían incluso llegar a morir. Pero eso se explica por variabilidad. Por variabilidad. Probablemente con este virus pase lo mismo. Más adelante vamos a poder explicar las muertes por un asunto de variabilidad. Recordar que todo lo que se pueda decir respecto del virus que ocasiona esta pandemia es materia que está sujeta a cambios. ¿Ya? Todos los días se descubren nuevas características del virus y del comportamiento de la enfermedad. No sabemos todavía cómo se va a comportar. ¿Ya? Ahora, esta imagen nos habla de las IG, ¿ya? Que se llaman inmunoglobulinas. Recuerdo cuando empezamos con esta serie, yo les mostré unos test, ¿ya? Y esos test eran test para detectar coronavirus y detectaban algunos tipos particulares de inmunoglobulinas, ¿ya? Hay 5 tipos de inmunoglobulinas principales. Las IgM, la IgD, la IgG, que son varios tipos, las IgA y las IgE. Las inmunoglobulinas, como el nombre lo dice, son globulinas, son proteínas globulares, proteínas tridimensionales, si quieren mirarlo desde ese punto de vista, que funcionan o que son parte del sistema inmune, por eso se llaman inmunoglobulinas. Y las funciones que tienen son distintas dependiendo del tipo de inmunoglobulina que estemos hablando, ¿no? Neutralización, son de ataque, son directas, son inmunoglobulinas que van a atacar directamente al agente patógeno. Y aquí podríamos decir que las IgGs y las IgA son las que se encargan en mayor parte de aquello. La opsonización, que habíamos mencionado que era esta especie de saborización, también está a cargo de las IgG. Sensibilización de la natural killer, sensibilización de las células de las mastocitos, recordemos son las que liberan histaminas, ya son las IgE ahí, las que están más altas. Hay varias características ya. Ahora, acá hay unas interesantes que son las que se pueden transportar a través de los epitelios, las IgA, por ejemplo, que difunden hacia los sitios extravasculares, es decir, que pueden salir desde los vasos hacia el exterior, tienen comportamientos distintos. Esa es la idea de la inmunoglobulina. No es solamente que haya un tipo
¿ya?, de inmunoglobulina, sino que hay de varios tipos y tienen comportamientos distintos. Bien, ahora, aplicación práctica de todo lo anterior, las vacunas. ¿En qué consiste una vacuna? Bueno, la historia de Edward Jenner ya la hablamos nosotros, de este padre de la vacunación, que trabajó con vacas y con la viruela vacuna. Así que no vamos a referirnos nuevamente a él. Pero sí tenemos que tener algunos conceptos básicos respecto a la vacunación. La vacunación es un proceso tecnológico que consiste en darle resistencia inmune a un individuo mediante métodos artificiales. Si tú te enfermas, adquieres inmunidad. A veces, depende de la enfermedad, adquieres inmunidad. Pero esa no sería vacunación, porque esa inmunidad fue adquirida de una manera natural, porque te expusiste al agente patógeno. Entonces, esa inmunidad no sería vacunación, hay que tener ojo. Para la vacunación, sí o sí tiene que haber una intencionalidad, ¿ya? Y puede haber varias formas de vacunación, pero una de las más corrientes es esta: inocular, inyectar, exponer, dar, etc. Una cepa no virulenta. Entonces acá tenemos que recordar que ese concepto virulento es que es capaz de dar enfermedad. Por lo tanto, una cepa no virulenta será una cepa que no es capaz de enfermar al individuo, pero sí induce la formación de anticuerpos. Recordar que para que se formen anticuerpos, necesariamente deben existir antígenos. Porque la producción de anticuerpos depende de que hayan antígenos. Por lo tanto, en una vacuna lo que se hace es inocular antígenos al individuo. Y esos antígenos van a estimular al sistema inmune para la producción de anticuerpos y para la producción de células memoria. Recordar que esas son las importantes, los linfocitos B memoria. Y la vacunación se basa en la memoria inmunológica. En el fondo, se basa en que nuestro organismo, nuestro sistema inmune, sea capaz de recordar los eventos, las exposiciones frente a antígenos del pasado. Y aquí podemos hacer una especie de tablita con los tipos de inmunidad. Si se fijan ustedes, podemos tener algo así, inmunidad activa, inmunidad pasiva, natural, artificial. ¿Ya? La inmunidad activa natural, que estaríamos hablando acá, en este punto de acá, esto de acá, nos dice que eso se da al contraer y superar una enfermedad. Se llama activa porque es el propio organismo el que va a generar los anticuerpos. Por eso se le llama activa. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender, como dice ahí, del medio natural. Si tú te enfrentaste alguna vez a una enfermedad, bueno, tu organismo produjo esos anticuerpos de manera activa. Y es natural porque no hay ningún tipo de tecnología, ¿ya?, en entregarte eso. ¿Ya? La inmunidad pasiva natural es cuando otra persona te da esos anticuerpos. Y en este caso, aquí se lo debemos a nuestra madre. Vamos a ponerlo con otro verde. Acá. ¿Ya? Eso se lo debemos a nuestra madre, que nos va a dar anticuerpos. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario nos va a pasar IgAs. Pensemos que esa madre estuvo enfrentada frente a enfermedades, X enfermedades,
y esa madre produjo algunas inmunoglobulinas, y hay algunas inmunoglobulinas del tipo G, que son transferidas al feto durante el periodo embrionario. ¿Ya? Y bueno, y si no es durante el periodo embrionario, se da mediante el calostro. Recordar que el calostro es esa especie de leche, no es leche, es calostro, ¿ya? Pero para hacer la relación, es ese fluido viscoso, blanquecino, que sale de la glándula mamaria durante los 2 o 3 primeros días del amamantamiento. Ahí no hay caseína, no hay mucha proteína, no hay mucha grasa, pero hay una gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿ya? De modo que un individuo adquiere esas inmunoglobulinas de forma pasiva porque no fue él quien las produjo, y es natural porque el amamantamiento es una acción simplemente natural. Ahora bien, la siguiente. Inmunidad activa artificial, acá, y ahí ya estamos hablando de tecnología, ¿ya? Porque en el fondo estamos haciendo que el individuo de manera activa produzca inmunoglobulinas, pero estamos nosotros propendiendo a que lo haga. No es el ambiente, no es el medio natural el que le obliga a generar esas inmunoglobulinas. Es un medio artificial, la inoculación de una vacuna, estas aspirar costras que hacían los chinos. También es artificial, ¿ya? Y bueno, la técnica lo que busca es prevenir que una persona se enferme. Esa es la idea. Eh, Funciona muy bien, las vacunas tienen una altísima eficacia desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de calidad de vida. Las vacunas están archidemostradas que son totalmente seguras. No obstante, es probable que hayan casos excepcionales en donde se genera una reacción adversa. El costo-beneficio es muchísimo más alto el beneficio frente al costo que pueda tener una reacción adversa de un paciente cada 10.000. Obviamente, si tú eres ese paciente cada 10.000, probablemente te transformes en un antivacuna. Pero no hay ninguna justificación para que los otros 9.999 se transformen en antivacuna. Salvo que hay algunos que son primos cercanos de aquel paciente 1 en 10.000. Hay, generar una vacuna toma mucho tiempo, hay muchas medidas de seguridad que de por medio, por lo tanto no es llegar y lanzar una vacuna. Y por último, la inmunidad pasiva artificial, acá no iría dentro de esta tablita, es cuando, recordemos que la inmunidad pasiva consiste en el paso directo de inmunoglobulinas, y ese paso de inmunoglobulinas o de anticuerpos puede ser natural, cuando hay una situación natural como el amamantamiento o la gestación, y artificial, cuando intencionadamente se le hacen transfusiones de inmunoglobulinas a un paciente que está enfermo. Por eso nos dice acá que normalmente la inmunidad pasiva artificial es curativa. Y tal vez el ejemplo más clásico que tenemos hoy sea el de estos médicos de San Antonio. Había una pareja de médicos en San Antonio que estaban muy enfermos, estaban en la UCI. No estaban críticos, pero sí estaban muy enfermos. Y como parte de un tratamiento experimental, a ellos les inyectaron plasma, al menos al hombre, no sé si a la mujer. Le inyectaron plasma. Plasma de pacientes que antes se habían enfermado y que se recuperaron. ¿Qué pasó entonces? Que en ese caso los pacientes estaban acá. Hicieron sus propias inmunoglobulinas de manera natural. Se enfermaron. Ellos se enfermaron, se contagiaron, algo natural. Por lo tanto, como respuesta frente a esa enfermedad, ellos generaron anticuerpos de manera activa y después esos anticuerpos, pum, se le pasan acá, al sujeto sano. Ya no es una transfusión de sangre, una transfusión de plasma. Y
Se llama sueroterapia, porque en realidad ni siquiera es plasma, es suero. O sea, al plasma se le sacan algunos agentes, pero se le dejan la inmunoglobulina. Y con eso, Doctor, ¿y la tergioterapia dónde caería acá o ¿cuál? no corresponde? ¿La terapia para tolerar alergias? Esa es sensibilización. Ah, ya, ok. Sí, habría que ver en qué categoría, pero dentro de esta no está. Porque en el fondo una alergia lo que genera es que hay un exceso en la producción de inmunoglobulina, particularmente la IgG, ya, de un tipo de IgG. Entonces, como una reacción alérgica es un exceso en la producción, lo que hay que hacer es sensibilizar para que el organismo produzca menos. ¿Ya? Esa es la idea. Pero dentro de esta tabla no quería ninguna, porque aquí estamos viendo cómo se producen o cómo se Ya, obtienen, no cómo se sobreproducen. ¿Ya? Esa es como la idea. Pero en cuanto a la producción exagerada, eso estaría acá, dentro de la inmunidad activa natural. Porque tú no le puedes artificialmente inducir una alergia a alguien. Tienes que hacerlo de manera natural. ¿Ya? Bien, esta es la tablita, entonces, de los tipos de inmunidad. Básicamente, tienen que ustedes reconocer cuál es el método que estaría dando inmunidad, ¿ya? Y quién estaría produciendo los anticuerpos. Si el individuo está produciendo los anticuerpos, va a ser activa, y si se le están transfiriendo anticuerpos ya listos, va a ser pasiva. Y si el método es natural o artificial, lo va usted a poder clasificar dentro de esta tablita. ¿Ya? Bien. Y acá está el cuadro de vacunación vigente. Creo que puede que hayan habido uno o dos cambios. Esto va cambiando año a año. ¿Ya? Pero hay un esquema básico de vacunación. Este es el sistema de vacunación en Chile. Hay que tener presente que estos esquemas de vacunación no son universales, aunque la OMS determina que hay ciertas vacunas que se deben poner. ¿Ya? Acá en Chile, por ejemplo, no hay vacunas para el dengue. No tenemos dengue de manera endémica. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene ninguna razón que tuviésemos una vacuna contra ello. Bueno, aquí hay las edades a las cuales se vacuna. La BCG es la que protege contra la tuberculosis. Eso es por el nombre de los investigadores. ¿Ya? Es el bacilo de, no sé, Contreras y González. ¿Ya? No son Contreras y González. No solamente estoy diciendo los nombres, son franceses ellos. Es como, no sé, si quieren lo buscan. ¿Ya? Pero por eso se llama BCG. ¿Ya? La difteria, el tétanos y la poliomielitis, DTP, a los 2, a los 4 y los 6 meses. Y aquí ya hay un concepto, ya, bueno, con la BCG también. Si se fijan, hay una vacuna cada recién nacido y hay una segunda dosis a los 6 años. Fíjense estas vacunas, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Estas vacunas que están acá, contra las enfermedades que tenemos acá. ¿Ya? A veces la memoria inmunológica necesita de refuerzos. O sea, la duración de los linfocitos B no va a ser persistente si es que no le das una dosis de refuerzo que pueda producir más. Por eso es que hay vacunas que necesitan sufrir refuerzos. Y hay otras que no. Hay otras que son una vez y para siempre. Pero yo diría que un porcentaje importante de vacunas son con dosis de refuerzo. Bueno, recién nacido la tuberculosis, hoy día en Chile no hay ningún motivo para que tengamos tuberculosis. Sin embargo, han habido brotes de tuberculosis que han sido principalmente en población migrante, que vienen de países en donde no hay vacuna para la tuberculosis. O no, mejor ya, seamos precisos. Todos los países las tienen. Todos los países tienen las vacunas para estas enfermedades. Pero no todos los países tienen la vigilancia epidemiológica que tiene Chile. Me refiero a que la eficacia del sistema de salud pública y privada para generar vacunación de toda la población en Chile es altísima, altísima. O sea, usted, perdón, altísima, insisto, altísima vigilancia epidemiológica. La única opción para que usted no se vacune es que usted viva totalmente aislado en un lugar de muy difícil acceso, pero así y todo, apenas usted se acerque a un consultorio, lo van a vacunar. ¿Ya?
en el buen sentido, lo van a vacunar en el buen sentido. ¿Ya? Entonces, la tasa de vacunación en Chile es cercana al 100%. La polio también, no debiésemos tener casos de poliomielitis. A veces sí pasa que personas, aunque se han vacunado, desarrollan la enfermedad, pero la desarrollan en una forma menos agresiva que si no se hubiesen vacunado. Entonces, claro, ahí tú puedes tener lo que les decía hace un rato, el paciente que a pesar de que lo vacunaron, enfermó igual, que es esa excepción, es ese uno en un millón, y que por lo tanto puede ser visto como una conspiración, que las vacunas no sirven, etc. ¿Ya? Pero acá tenemos básicamente el calendario. Se han incorporado algunas obligatorias, por ejemplo, para el cáncer cervicuterino, ¿ya? Que está creo que en quinto básico, ¿no? No sé bien. ¿Ya? Y hay otras que se han debido ir reincorporando porque eran enfermedades que habían bajado su prevalencia, pero han ido aumentando en el último tiempo y por lo tanto sería bueno hacer dosis de reforzamiento. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Perfecto, porque aquí terminamos esta línea, ¿ya? Y pasamos a la otra, que ya empezamos a hablar. Ya nos quedan 10 minutitos, pero vamos a alcanzar a dejar introducido el tema. Mi pregunta, ¿lo están viendo, cierto? Biología humana y salud. Sí, A ver, mister. sí, sí, perdón. Sí. Ya, vamos a hacer la introducción a esta segunda parte, ya de biología humana y salud, con algunas definiciones, porque esto ya vamos a ver cuáles son las enfermedades que nos pueden afectar. ¿Eh? Dos definiciones súper importantes. La primera, la definición de salud, que es una definición de la OMS. Esta definición es dogmática y nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Son los tres componentes de la salud global. Normalmente nosotros somos capaces de reconocer el primero, completo bienestar físico. Ya, nos sentimos mal si nos duele alguna parte, si andas con una fractura, ya claramente tu bienestar físico está mermado, si tienes fiebre, si tienes vómito, ya, claro, tu sensación física se nota de inmediato que no es una sensación de bienestar. Completo bienestar mental ha tenido mucha preponderancia en el último tiempo. De hecho, una de las preocupaciones de la OMS es de qué manera estas situaciones de confinamiento forzoso van a generar enfermedades mentales en la gente, desde angustia, pánico, hasta posiblemente depresión. ¿Ya? Y también nosotros somos capaces de entenderlo. Si han estado confinados en el último tiempo, probablemente no se sientan muy bien mentalmente. ¿Ya? Yo al menos tengo muchas ganas de salir a acampar. ¿Ya? Y claro, si me dan la opción, yo saldría hoy día mismo. Pero no lo puedo hacer porque estamos con medidas de confinamiento, con medidas legales. O sea, no es que yo no salga porque no quiero, es que si yo salgo estoy violando una ley. ¿Ya? Es así de duro el asunto. Y el bienestar social es más complicado de definir todavía. ¿Cómo tú defines bienestar social finalmente? ¿Ya? Desde este punto de vista, considerar a una persona sana, ¿ya? O una persona con buena salud es extremadamente difícil. Y es uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud. Vamos a ir comentando respecto de esta definición de salud en adelante. Ahora, una enfermedad va a ser cualquier alteración del estado de salud. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser cualquier alteración del estado de bienestar físico o psíquico. Y ahí viene el componente social de la enfermedad. ¿Ya? Se puede hablar de enfermedades sociales, por ejemplo. ¿Ya? Una persona que vive en un campamento puede que se sienta bien físicamente, puede que mentalmente esté bien contenido, pero socialmente no es tan fácil definirlo. Desde el punto de vista estrictamente biológico, vamos a definir enfermedad como un desequilibrio en la homeostasis. Recordar que la homeostasis es el equilibrio interno, ¿ya? Es el equilibrio para que el cuerpo funcione bien.
Si esa homeostasis se pierde, entonces deviene después la enfermedad. Y aquí algunas definiciones interesantes. Vamos a llegar hasta esta hoy día al menos para tener, probablemente avancemos una más, para tener pie del que afirmarnos en las siguientes clases. Bueno, una definición es signos y síntomas. Cada vez que ustedes hablan de alguna enfermedad o escuchan noticias de una enfermedad, le van a hablar de los signos y de los síntomas. Lo mejor son los signos para definir una enfermedad, porque los signos son evidencia objetiva de que la salud se está alterando. Para hacerlo bien simple, la fiebre es un signo. Tú no podrías llegar a un hospital y decir, ¿sabe qué? Tengo fiebre. Porque se puede medir, aunque tú no lo digas. Te ponen un termómetro, si están marcando más de 37,5, tienes fiebre y punto. ¿Me siento bien? No, no tiene fiebre. Y eso es un signo objetivo. Signos objetivos son algunas respuestas a dolores. ¿Ya? Porque, claro, un síntoma, ojo, un síntoma es una evidencia subjetiva. Por ejemplo, un dolor es un síntoma. Si llega Pepito y me dice, profesor, ¿sabe qué? Me duele la cabeza. Mi única opción es creerle. Ya no puedo tener un dispositivo que me diga, sí, ¿sabes qué? Realmente te duele la cabeza. Ya, no lo puedo hacer. Pero si el mismo Pepito llega y me dice que tiene fiebre, bueno, entonces yo puedo tomar un termómetro y determinar si realmente tiene fiebre. Pero en algunos casos el dolor puede ser un signo. ¿Ya? Por ejemplo, llega Pepito y me dice, ¿sabes que tengo dolor de muelas? ¿Qué muela te duele? Ya, esta muela, que sí. Y tú le topas y tú ves la respuesta casi refleja de dolor, claro, ahí no te está mintiendo. ¿Ya? Entonces, en ese caso también sería un signo. ¿Ya? Hay que saber la diferencia. Un vómito, ¿ya? Vomitar, ¿es un signo o es un síntoma? Vomitar. ¿Qué creen ustedes? Depende si vomitó al frente de usted o vomitó en su casa. Bien, buena aclaración. Hay vómitos que O son sea, si es claramente infragante, claramente es un signo. ¿Cualquier cosa? Infragante y claramente un signo. Ah, claro, claro. O el vómito típico del rotavirus, que es ese vómito tipo exorcista, que como que salta, así, y salta lejos. ¿Ya? Ese es un signo clásico ya del rotavirus, ya de un virus estomacal que genera una rápida contracción del estómago y por lo tanto un vómito expulsivo. ¿Ya? Entonces ahí hay alguna sutileza. Ahora, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas propios de una enfermedad. Es como un pack. ¿Ya? Eso es un síndrome. Sin embargo, cada uno de esos signos o síntomas no es propio de esa enfermedad. Por ejemplo, ya, hablemos de un síndrome muy famoso que es el SIDA. El SIDA, uno de los signos que tiene es una disminución en el número de linfocitos T. Ya tú puedes sacarle sangre a un paciente con SIDA, ves la cantidad de linfocitos T que tiene y tú ves que hay un descenso. Sin embargo, ese descenso en linfocitos T también lo pueden encontrar en otras enfermedades con inmunosupresión. Por lo tanto, es uno de los componentes de ese pack. ¿Ya? Otro conjunto de signos y síntomas, ya otro signo, ya el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer que aparece a nivel de la piel en los pacientes con VIH, ya, ahí ya tienes dos. O sea, si tienes una persona con un recuento débil de linfocito T y con sarcoma de Kaposi, muy probablemente se esté configurando este pack que te da original al SIDA. ¿Ya? Síndrome de Down, también un déficit cognitivo existe, en otros también hay, parálisis cerebral, ¿ya? En otros casos, síndrome alcohólico fetal, también hay un déficit cognitivo. Alteraciones en el desarrollo motor, lo mismo, en parálisis cerebral lo mismo, en síndrome de Down. Entonces va haciendo pack de a poquitito. Luego, el concepto de afección es cuando un órgano o una función está afectada, de ahí viene el nombre, afección. La etiología es la causa que desencadena la enfermedad. Por ejemplo, la etiología del COVID-19 es el SARS-CoV-2, ¿ya? O sea, ese es el virus que ocasiona la enfermedad,
Entonces tú tendrías que decir que el COVID-19, su etiología es el SARS-CoV-2. ¿Ya? Luego el diagnóstico es un estudio que permite identificar cuál es la enfermedad que tiene un paciente. Ahí tú puedes hacer exámenes, puedes hacer radiografía, puedes hacer examen de sangre, de químicos, etc. Para establecer el diagnóstico, la indicación es una sugerencia para disminuir el tiempo de recuperación. Mire, esta es mi indicación. Ya usted va a tomar todos los días esta agua y va a guardar reposo por 15 días. Esa es una indicación. Y la profilaxis es prevención, conjunto de medidas para evitar la aparición de una enfermedad. ¿Ya? Con estas definiciones vamos a seguir la clase del día jueves, ¿ya? Para hablar acerca de salud y enfermedad. ¿Ya? Bien, muchachos, eso por hoy. Recuerde, continuamos el jueves, y el jueves al final un mini quiz, nuevamente unas 4 o 5 preguntitas. ¿Ya? Que estén muy bien, muchachos. Muy bien. Muchas Y gracias. subo la clase durante el día. Muchas gracias.